En esta semana nos encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, y vamos a cerrar nuestro tema de avivamiento, hermanos. Hoy esta es la sesión con la que cerramos esta serie, deseando, y que es nuestra oración también, que esos mensajes sean de bendición, sean de reflexión, hermanos, para que nuestro enfoque sobre el avivamiento sea bíblico y fundado en las Escrituras, hermanos. Entonces, hoy vamos a continuar con este tema, es el último de esta serie. Y vamos a leer desde Lucas 9, mis hermanos. Dice así la palabra de Dios, la misión de los 12 discípulos. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasad por todas las aldeas, y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Vamos a continuar leyendo. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos. Otros, Elías ha aparecido y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas y procuraba verle? Continuemos leyendo. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Bien, vamos a hacer un salto aquí, hermanos, para continuar nuestra lectura. Vamos a ir al siguiente capítulo, sin antes leer, vamos a leer el 11 y con eso saltamos. Dice el versículo 11, y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Ahora vamos a cambiar al siguiente capítulo. Esto lo hacemos por economía del tiempo. Vamos ahora a leer Lucas 10, misión de los 70. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier lugar, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, el reino de Dios se ha acercado a vosotros, y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Vamos a hacer un nuevo salto y vamos a continuar en el versículo 17, en el regreso de los 70. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor,
Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Continuemos leyendo. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y los has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Bien, les agradezco mucho la paciencia y que me hayan acompañado en esta lectura que ha sido algo extensa. Sin embargo, es muy importante para tratar este último tema de la serie de avivamiento. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Sí, amén, hermano. Bien. Amén. Amén. Ok, regresemos al capítulo 9. ¿Por qué leímos de manera salteada? Bueno, yo busqué unir estas lecturas, hermanos, para que pudiéramos tener un comparativo. Primeramente, el Señor mandó a sus 12 discípulos, los que son los apóstoles, y después mandó a otros discípulos de él, que en número eran como 70, hermanos. Pero aquí hay varias cosas en común, hay un patrón, hay una línea de seguimiento y eso es lo que yo quiero, hermanos, que podamos distinguir en esta hora. Por eso el poder leer de manera salteada y un poco extenso para tener todo el contexto, toda la información que nos dan las escrituras y que podamos discernir con la gracia de Dios que el avivamiento bíblico, hermanos, también tiene unos rasgos importantes como lo son el gozo, la bienaventuranza y el cumplimiento del plan de Dios. Estos son rasgos importantes y verdaderos, hermanos, del avivamiento que el Señor sí produce, del avivamiento que el Espíritu de Dios genera en las personas, del avivamiento, hermanos, que es concordante con la palabra de Dios. Entonces vamos a ir comentando estos versículos, hermanos. En cuanto a la misión de los 12, en cuanto a la misión de los apóstoles, vean cómo Jesús nos dice aquí, Lucas 9:1, que el Señor les dio poder, hermanos. Vean esto, aquí lo destaco, lo subrayo ahí en azul para que usted lo pueda ver. Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y también, hermanos, para sanar enfermedades. Pero no solo eso, el versículo 2 nos indica que el Señor Jesús los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Vean, les da poder y autoridad, pero la comisión es ir a predicar el reino de Dios y sanar enfermos. La comisión no fue ir a expulsar demonios, la comisión fue ir a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. Pero el Señor los equipó con poder y autoridad, aún sobre todos los demonios, y también poder y autoridad para sanar las enfermedades. Les dio instrucciones específicas para no hacerse, hermanos, de cosas. Dijo, no tomen nada para el camino, no tomen bordón, no tomen alforja, no tomen pan, no tomen dinero, no lleven más túnicas, la que traen puesta. Donde entren, quédense ahí y de ahí mismo salgan. Donde los reciban, ahí quédense, pero donde no, bueno, sacúdanse el polvo como testimonio contra esas ciudades. ¿Y qué hicieron los 12 discípulos? Pasaron por todas las aldeas anunciando el Evangelio.
Esto es concordante con la comisión que Jesús les dio. Jesús les dijo, vayan y prediquen el reino de Dios. Y entonces ellos salieron y lo que hicieron fue anunciar el Evangelio y sanar por todas partes. ¿Vamos bien hasta aquí, checando estos elementos de la misión de los 12 discípulos? Sí, amén. Amén. Ahora, revisemos lo que nos dice Lucas 10 respecto de la misión de los 70. Es muy, muy similar, hermanos. El Señor también los envía en equipos, los envía en parejas, los envía de dos en dos delante de Él a toda ciudad, hermanos, y a lugares donde Él iba a pasar, donde Él iba a visitar. Entonces, el Señor les dice, miren, la mies es mucha. Ustedes son obreros, pero también son obreros poquitos. Hay que rogar al Señor de la mies para que envíe más obreros a este trabajo. Necesitamos más obreros. Y entonces les dice, miren, yo los envío como corderos en medio de lobos. Esto, hermanos, es una figura muy importante. Corderos en medio de lobos. Usted sabe que el cordero es un animal dócil, un animal hasta cierto punto vulnerable, indefenso. En medio de lobos, un cordero corre un peligro fatal. Pero el Señor está diciéndole a sus discípulos, yo los envío de esta manera para que entiendan que van con toda la vulnerabilidad posible, pero es Él quien va a sustentar, es Él el que va a hacer la obra a través de esos discípulos. Les vuelvo a repetir, no lleven bolsa, ni alforja, ni calzado, es más, ni saluden a nadie por el camino. Y lo mismo, cuando entran a una casa, bendigan esa casa, paz sea a esta casa. Si hubiera allí algún hijo de paz, vea, esto es importantísimo. Si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. ¿Quién es un hijo de paz? Es una persona, hermanos, que es aquel que está buscando de Dios, aquel que está con un corazón dispuesto a la palabra, aquel que va a recibir, aquel que ya está preparado para vida eterna, hermanos, un hijo de paz. Entonces, el Señor vuelve a decir, bueno, coman lo que les den, beban lo que les den, y si no, si no lo reciben, bueno, igualmente den testimonio contra esas ciudades. Pero ustedes vayan a sanar a los enfermos. Aquí está. Sanen a los enfermos y díganles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Es la misma comisión, hermanos, es el mismo encargo, la misma tarea. Ir a predicar el Evangelio, el reino de Dios se ha acercado a ustedes y sanen a los enfermos. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, amén. Sí, amén. Amén. Disculpe usted, pero vamos a estar dando estos saltos, hermanos, para ir comparando. Ahora, en Lucas 9, cuando ellos regresan, vamos a checar lo que sucedió. Miren, en la primera misión, en la de los 12 discípulos, el reino de Dios, hermanos, estaba siendo anunciado. Los discípulos, respaldados por el poder de Dios, respaldados, hermanos, por el nombre de Jesús, estaban haciendo esta obra. Y Dios, hermanos, estaba siendo glorificado, de modo que aún el rey de ese momento, el rey en turno, el rey judío, hermanos, Herodes, empezó a escuchar acerca de Jesús. Y él se preguntó, bueno, ¿quién es este Jesús? ¿Quién es esa persona? ¿Quién hace esos milagros? ¿Quién hace tantas cosas? ¿Quién habla tales cosas? Y la gente le decía que Juan el Bautista, había resucitado a los muertos. Y otros decían, no, Elías es el que ha aparecido. Y otros decían, no, alguno de los profetas antiguos. Y aún, hermanos,
Herodes decía, bueno, yo a Juan lo hice decapitar, o sea, yo lo maté, no puede ser él. ¿Quién es este de quien oigo tales cosas y procuraba verle? Hermanos, esto es lo que antecede a la confesión de Pedro. Es un tema que nosotros hemos visto en muchas ocasiones, es algo que hemos escuchado reiteradamente, pero aquí viene, hermanos, digamos, las bases, los antecedentes de la confesión de Pedro. Cuando Jesús manda a sus discípulos a que vayan y prediquen el Evangelio, a que vayan y sanen a los enfermos, dándoles poder y dándoles autoridad, hermanos, la misión que tenía el Señor comenzó a cobrar dimensiones más grandes, comenzó a escucharse de él de una forma que no se había venido escuchando. La obra del Señor tuvo una potencia, hermanos, aún más fuerte. El ministerio del Señor, hermanos, verdaderamente creció en este punto. De modo que la gente tenía estas concepciones. Es Juan el Bautista. No, es Elías. No, es Jeremías. Y es ahí, en ese contexto, donde viene la confesión de Pedro. Ok, hermanos. Eso es solamente un paréntesis. Pero cuando ellos vuelven, hermanos, cuando los 12 discípulos, los apóstoles vuelven, le cuentan a Jesús todo lo que habían hecho. Esto nos lo dice el versículo 10. Aquí se los destaco. Y entonces se retiran a un lugar desierto. Y el Señor empieza a recibir gente que se enteró que andaba por ahí. Hermanos, fue tal la gente que se hizo una gran multitud como de 5,000 personas y ahí es donde el Señor hace este milagro de multiplicar la comida y aún quedaron 12 cestas de los pedazos de los sobrantes de la comida, hermanos. Pero bien, hermanos, ¿cuál es el punto aquí? El avivamiento bíblico, hermanos, el avivamiento en este pasaje lo podemos encontrar en que cuando Jesús, hermanos, está usando a una persona a quien le ha capacitado con poder y autoridad, a quien manda a predicar el Evangelio y a sanar enfermos, hermanos, la obra de esa persona va a traer como fruto, va a traer como resultado que Jesús, hermanos, sea conocido. Que Jesús, hermanos, digámoslo así, se haga popular entre la gente. Que la gente empiece a escuchar de él y aun que la gente empiece a comentar y a especular un poco. Pero cuando Jesús llega a esos lugares donde previamente esa persona ya fue utilizada por Dios para anunciar el Evangelio y para traer sanidad sobre las enfermedades, hermanos, ahí es donde hay conversión. Ahí es donde el Señor es glorificado. Vamos a verlo, hermanos. En el capítulo 10 vamos a encontrar esto. Cuando los 70 también regresan, dice que venían con gozo, hermanos. Dice que venían diciendo al Señor que aún los demonios se os sujetaban en tu nombre, o sea, en el nombre de Jesús. Y Jesús les dice, bueno, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Hermanos, la autoridad de Satanás está quebrada. La autoridad del poder de Satanás está menguada, está caída, hermanos. Está rota, porque Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Jesús vino a destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto está en en Hebreos 2, el 14 y el 15. Y Jesús dice aquí, yo lo vi caer, yo lo vi caer. Yo les doy a ustedes la potestad de deshacer, de desmenuzar con sus pies serpientes y escorpiones, refiriéndose a peligros. Y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero aquí hace una aclaración importante. No os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino que sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Entonces, vuelvo aquí al punto que les comentaba. El avivamiento bíblico, hermanos, trae gozo, trae bienaventuranza y se ve el plan de Dios cumplido, hermanos.
Entonces, podemos aquí discernir, hermanos, que los discípulos que fueron usados por el Señor con poder, con autoridad, que comprobaron ellos en carne propia que aún los demonios se sujetaban, están regresando al Señor con gozo. Y el Señor tiene aquí noticias, hermanos, de verdad, de bendición. Dice, yo vi caer a Satanás. Yo lo vi caer. Este es el plan de Dios, hermanos, que Satanás caiga. El plan de Dios es romper la autoridad para libertar a todos aquellos que habían sido oprimidos por Satanás, aquellos que habían sido esclavizados. Eso es plan de Dios, hermanos. Yo vi caer a Satanás. Ahí está el cumplimiento, hermanos. Y ellos regresaban con gozo porque el respaldo del Señor se hizo presente en cada acción que ellos llevaron a cabo. Pero les dice el Señor, no se regocijen de eso, no se regocijen que los espíritus se sujetaban en mi nombre. ¿Dónde se tienen que regocijar? ¿Dónde está el gozo? ¿Dónde está la bienaventuranza de este avivamiento, hermanos? En que sus nombres están escritos en los cielos. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Amén. Sí, amén. Amén. ¿Se está entendiendo el tema entonces? Sí, Sí, hermano, amén. 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 Gloria a Dios, hermanos. Y ahora es importante lo siguiente, hermanos. Cuando Jesús les dice esto, no se regocijen de la autoridad que tienen sobre los demonios, sino que sus nombres están escritos en los cielos, pasa lo siguiente. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Hermanos, en muchas ocasiones leemos los textos, hermanos, desvinculadamente. Por eso yo recomiendo que podamos leer grandes extensiones de la palabra para ir hilando cada vez mejor, hermanos. Aquí el Señor, hermanos, después de decirles, miren, su gozo no puede estar solamente en que tienen autoridad sobre los espíritus inmundos. Su gozo tiene que estar en un nivel más alto. Su gozo tiene que estar en la raíz verdadera que produce el gozo, que sus nombres están escritos en los cielos. La salvación de Dios ha llegado, el Evangelio se está cumpliendo, Satanás está caído y el reino de Dios se establece con poder. El nombre de ustedes está escrito en los cielos porque el Señor vino a salvar. Y entonces Jesús se regocija en el Espíritu. Y está citando, hermanos, algo que vemos en el libro de Daniel, hermanos, capítulo 7. El Hijo del Hombre, hermanos, viene, hermanos, ante el anciano de días y recibe, hermanos, todo poder, toda autoridad. Por eso aquí el Señor dice, tú, Señor, escondiste estas cosas de los sabios, de los entendidos, y se lo diste a conocer a los niños, es decir, a los pequeños, a los que no representan importancia o no se sienten grandes. Tú se lo diste a personas sencillas. Tú le has revelado tu salvación al sencillo de corazón, al humilde. ¿Por qué? Porque así te agradó. Porque esta es tu sabiduría, Señor. Y aquí viene la cita, hermanos. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y a nadie conoce quién es el Hijo sin el Padre, ni quién es el Padre sin el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Hermanos, Jesús siempre se identificó como el Hijo del Hombre. Y si usted quiere profundizar en eso, vaya a Daniel. Daniel 7 y Daniel 9, hermanos, arrojan mucha información sobre esto. El Mesías príncipe, aquel que vendría y sería muerto, pero que resucitaría, hermanos. Aquel, hermanos, a quien se le dio toda autoridad, aquel que iba a venir a desmenuzar todo reino para establecer un reino eterno.
Y volviéndose Jesús le dijo a sus discípulos, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Hermanos, el avivamiento bíblico, les decía, les comentaba al inicio, está marcado, está caracterizado por el gozo, por la bienaventuranza y por el cumplimiento del plan de Dios. Todo lo que habían anunciado profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel se está cumpliendo, hermanos, en este pasaje, en estos pasajes, de cuando el Señor da autoridad a su pueblo y su pueblo, hermanos, sus discípulos, hacen esta obra. Hermanos, aquí se está cumpliendo el plan de Dios. Y Jesús les dice, los profetas que yo había mandado, los profetas que escribieron esto, los reyes que también lo sabían, quisieran haber visto esto, pero no lo vieron. Quisieran haber escuchado estas cosas, pero no lo escucharon. ¿A quiénes les es dado? A ustedes, a los niños, a las personas sencillas, a los humildes de corazón. A Dios le agradó entregar el Evangelio en vasos de barro, nos explica el apóstol Pablo en 2 de Corintios 4:7, hermanos. Para que el poder, para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. El plan de Dios se cumple, hermanos. El Señor va a establecer su reino, va a desechar la obra de Satanás y va a traer justicia, paz, gozo, porque en eso consiste el reino de Dios, en justicia, paz y gozo en el Espíritu. ¿Y dónde está el gozo? ¿Y dónde está la bienaventuranza, hermanos? En que nosotros recibimos poder y autoridad de parte de Dios. Pero no se limita, hermanos, a que podemos dominar a los espíritus malignos, a que podemos quebrantar la oscuridad, sino que nuestros nombres están escritos en los cielos. Y ahora, no puede faltar, hermanos. Compare eso, hermanos, con esas campañas que llaman de avivamiento, donde sí hay un mover sobrenatural, hay cosas que están pasando ahí y que hay sanidades y que hay milagros. Hermanos, no es nuevo eso, no es nuevo. Pero el Señor dijo, su gozo no está en que los espíritus se os sujetan. Su gozo, ¿dónde está? En que se pueden regocijar, en que sus nombres están escritos en los cielos. ¿Por qué? Porque nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Hermanos, ¿qué sucedió con Pedro? Recibió revelación de parte de Dios. Mientras Jesús, hermanos, digámoslo así, se hacía popular, cada día su nombre sonaba más, cada día sus proezas, sus hechos, cómo sanaba, cómo resucitaba muertos, cómo hacía milagros, cómo enseñaba con autoridad la palabra de Dios, era más conocido por la gente. Aún Herodes, como rey de ese lugar, quería verle, quería saber quién era él. Y la gente especulaba, es Juan, es Jeremías, es algún profeta, es Elías. Hermanos, aquí es donde Pedro recibe revelación. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque a Dios le ha agradado así, revelar a quien Él quiera, hermanos, su plan, revelar, hermanos, sus cosas. ¿Se entiende la palabra, hermanos? Amén. Amén. ¿Y qué recibió Pedro de parte de Jesús? Bienaventurado eres, porque no te lo reveló otra persona, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y esa palabra, lo hemos comentado aquí, en el original es Macarios. Macario es una palabra griega que significa feliz o doblemente feliz, completo, bienaventurado. Y es lo que Jesús también les dice aquí a los discípulos.
a estos 70 discípulos que habían regresado con gozo de haber sido respaldados por el poder de Dios. Ustedes son bienaventurados, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Es la misma palabra, hermanos. Bienaventurados, porque ustedes están viendo el cumplimiento del plan de Dios. Bienaventurados, porque ustedes están siendo testigos del cumplimiento del plan de Dios. Los profetas quisieron verlo, los reyes quisieron verlo, los reyes quisieron oírlo, pero no fue así, no fue dado a ellos. Dios escogió a quién darlo. Y para nosotros, hermanos, es la misma bendición. Nos fue dado a conocer este misterio por revelación. Nos fue dado a conocer que Jesús es el Cristo. Y el poder que Dios nos da sobre las tinieblas, hermanos, por supuesto que produce gozo, porque vemos el actuar de Dios, el obrar de Dios en medio de toda circunstancia. En medio de la predicación del Evangelio podemos ver el poder de Dios. Pero nuestro gozo, hermanos, está no en que los espíritus se nos sujetan, sino que nuestros nombres están escritos en los cielos. Y al igual que los 12 discípulos primero y después los 70 discípulos, si vamos al campo, hermanos, si vamos a esa mies y como obreros buscamos hacer esa cosecha para la gloria de Dios, vamos a experimentar el poder, hermanos, de Dios. Vamos a ver, hermanos, claramente con nuestros ojos que nuestras vidas son ocupadas para traer a otros a los pies de Cristo. Ahí está el avivamiento. Jesús mandó a sus 12 y Jesús mandó a sus 70 para que fueran delante de él predicando el reino de Dios y sanando toda enfermedad. Jesús quiere ocupar nuestras vidas de la misma manera, hermanos. Que se produzca un avivamiento donde haya, sí, sanidad, hermanos, porque la gente lo necesita, porque la gente ha estado oprimida por el diablo, pero sobre todo que se predique el Evangelio. Recordemos, hermanos, que cuando Pedro fue a la casa de Cornelio les dijo cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús y cómo éste anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. De la misma manera el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Ese es avivamiento, hermanos. Que el poder de Dios venga a obrar en la gente para salvación. Y que nuestro gozo y nuestra bienaventuranza sea por ser parte de este gran plan, sea por ver el plan de Dios cumplido, sea, hermanos, por ser testigos de que a través de nuestras vidas Dios está cumpliendo su obra y nuestros nombres están escritos en los cielos. Compare usted eso con esas campañas itinerantes. Compare usted eso, hermanos, con esos eventos de noche de milagros, noche de avivamiento. Hermanos, necesitamos ir a la palabra. Necesitamos anclarnos en la palabra para no errar, para no desviarnos. El tema, hermanos, no es recibir un milagro, porque el más grande milagro ya ocurrió. Jesús nos ha dado salvación, siendo, hermanos, el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Él se dio en nuestro lugar, sustituyéndonos. Él pagó por nosotros, expiando nuestro pecado. Hermanos, Él resucitó para darnos vida. El más grande milagro ya ocurrió. Nuestros nombres están escritos en los cielos. Si hemos sido esas personas a quien Dios les ha revelado. ¿Vamos bien hasta aquí? Amén. Amén. Amén, hermanos. Pues bien, hermanos.
Hasta aquí, hasta aquí este tema, hasta aquí la palabra de Dios. Nos quedan algunos minutos. Quisiera saber si hay alguien que quiera orar por este tema.